para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Damos inicio y les agradecemos por unirse a Suecia Socio Sostenible y la programación como invitado de honor a la Filbo 2021. Estamos felices de compartir nuestra cultura con ustedes. Siendo un adolescente, José Celestino Mutis conoció en su Cádiz natal a varios discípulos suecos de Linneo, pero solo entablaría correspondencia con el maestro hasta febrero de 1761, cuando ya vivía en la Nueva Granada. La correspondencia entre ambos se prolongó por 16 años y en ella encontramos, además del fluido intercambio entre dos amigos que se admiraban, el complejo entramado de intereses entre una autoridad metropolitana y uno de sus brillantes seguidores en el Nuevo Mundo. Mauricio Nieto, director del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, en compañía de Santiago Madriñal, profesor titular de la Universidad de los Andes, expondrán la correspondencia entre Linneo y Mutis. Bienvenidos. Bien, muy buenas tardes para todos y todas. Muy agradecido con la invitación, un gusto estar aquí. Espero pues lo que puedo compartir con ustedes sea interesante. Les comento inicialmente, habíamos pensado en la conversación con Santiago Madriñán, con un botánico. Hubiera sido ideal, pero bueno, vamos, yo puedo compartir con ustedes algunas reflexiones sobre Linneo, su relación con Mutis, su relación con el contexto histórico en que esto estaba ocurriendo. Tal vez antes de ayudarme con unas imágenes y algunos textos en una presentación, debo contarles qué hago yo, por qué tipo de trabajo hago. Yo soy historiador de las ciencias y he trabajado mayoritariamente temas de prácticas científicas en contextos imperiales. Me han interesado muchísimo la relación de la ciencia europea con otros mundos, con el Nuevo Mundo, particularmente con el mundo americano. Entonces, mis temas de trabajo han estado relacionados con los viajes de exploración desde el siglo XVI, desde la era del descubrimiento, con temas como la náutica, como la cartografía, ciertamente la historia natural, hasta el siglo XIX. En algún momento de mi carrera me interesó muchísimo el periodo de la Ilustración, el periodo en que vamos a conversar hoy, todo el auge de las expediciones científicas europeas en el siglo XVIII. Pero siempre he estado entonces en esa reflexión un poquito sobre el papel entre política y ciencia. Yo creo que la conversación que quisiera tener hoy va a girar un poco en torno a ese aspecto, no tanto aspectos, digamos, técnicos de la taxonomía lineana ni de su obra, sino un poquito como pensar como el papel de todos estos proyectos científicos de la Ilustración en la historia colombiana y su relación con España y con José Celestino Mutis. Si me permiten, entonces voy a compartir mi pantalla para compartir con ustedes una presentación que espero me ayude a guiarme un poco. Más que una pues, conferencia, realmente lo que habíamos pensado era una conversación, entonces era una charla muy informal. Espero estén viendo la presentación, espero me estén escuchando bien y que en algún momento, si de alguna manera ustedes pueden compartir conmigo algunas ideas, preguntas, no porque yo las vaya a resolver, sino para poder conversar, maravilloso. No les quitaré mucho tiempo.
muy agradecidos por conectarse un domingo hasta ahora. Yo mismo aquí tengo presión de almuerzo familiar pronto, entonces espero liberarlos pronto. Bien, entonces la idea es conversar sobre Linneo y su relación con Mutis y su relación con América. Y para eso yo creo que es importante detenernos con un poquitín de cuidado sobre el contexto en que esto ocurre, sobre el contexto en que Linneo produce su obra y tiene ese impacto tremendo en la historia de la ciencia, ¿cierto? Esto sí es, Linneo es uno de los grandes personajes de la historia de la ciencia occidental y pues vale la pena contextualizarlo un poquito. Entonces, yo creo que valdría la pena aclarar algunas ideas generales sobre lo que se ha llamado la Ilustración. La Ilustración, pues, es un periodo, es una de esas etiquetas que usamos los historiadores para definir un periodo que está marcado como centrado un poquito en el siglo XVIII y que expresa, es muy difícil hacer una síntesis en pocas palabras de lo que es la Ilustración, pero expresa de muchas maneras como el triunfo de la ciencia moderna occidental. Es el momento en que Europa siente y percibe que tiene un conocimiento muy poderoso. De hecho, ha estado ya en práctica, digamos, el éxito de una ciencia occidental que está conquistando buena parte del mundo. Desde muchos, por eso las expresiones en muchos idiomas de ilustración tienen que ver con la luz que se opone a la oscuridad. Es el momento, digamos, un poquito de emancipación humana en donde se celebra el triunfo de la razón sobre el dogma. De alguna manera es uno de los temas que aparecerá en el siglo XVIII, no que sea un siglo secular, pero digamos que sí hay un tono en el cual se manifiesta que los seres humanos tienen la capacidad de entender y controlar la naturaleza y el mundo. Está asociado a una serie de valores que la mayoría de nosotros compartimos, es decir, de alguna manera somos herederos de la Ilustración inevitablemente, nos guste o no, tendemos a pensar de una manera que refleja grandes ideas de la Ilustración en términos científicos, así estemos en la periferia del mundo, si quieren, en América Latina, pues somos de alguna manera herederos de esa Ilustración europea. Con ideales entonces que muchos hemos querido celebrar de libertad, de igualdad, de razón. Aparecerán expresiones muy contundentes en la Ilustración en filosofía, por darles algún ejemplo, como de Immanuel Kant, quien va a escribir un pequeño ensayo muy famoso sobre qué es la Ilustración. Y aparece esta frase latina, sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo, es como esta era del rompimiento con el dogma. Entonces, ese es un lado de la Ilustración, todos estos ideales de emancipación humana, de razón, de globalización, de un mundo cosmopolita con ideales de igualdad y libertad. No obstante, pues también es un fenómeno centrado en Europa, que se expande por otras partes del mundo y tiene un lado que podríamos llamar oscuro, porque es también el siglo en que se expande de manera a veces no tan pacífica la hegemonía europea sobre el mundo. Y en ese proceso, digamos, de construcción de un orden centrado en Europa, lo que podríamos llamar el eurocentrismo, pues la ciencia también jugó un papel allí importante. Entonces, difícil, no es mi intención dar una clase sobre ilustración, pero sí ubicar a Linneo, digamos, en un contexto particular. Y una de las manifestaciones más notables y sin las cuales no entenderíamos la ilustración es el auge de la exploración científica. Ahí pongo en la imagen una serie de nombres de grandes viajeros que coinciden un poco con el siglo XVIII, con el periodo de la Ilustración, terminando con Alexander von Humboldt, tal vez más familiar para muchos de ustedes, pero estamos hablando de un periodo en el cual la exploración tiene un carácter que puede tener unas marcas especiales no tan iguales, de alguna manera van tomando distancia con la exploración del Renacimiento. La primera era de los descubrimientos con Colón y quienes lo siguieron en el Atlántico, pues estaban descubriendo rutas, nuevos mundos, digamos, nuevos grandes descubrimientos geográficos, nuevas culturas, nuevas ciudades, etcétera.
pero esa exploración continúa a lo largo desde el siglo XVI hasta el XIX, desde luego, y pues sigue de alguna manera. Pero en el siglo XVIII las empresas de exploración son muy ambiciosas, ¿no? Son muchas, los imperios y las grandes naciones europeas invierten sumas grandes de dinero en la exploración científica, y ya no solamente para indagar sobre cómo llegar o qué hay en el mundo, sino para penetrar cada rincón del planeta, cada clasificar, ordenar, dibujar, mapear. Desde luego la cartografía juega un papel muy importante, casi que cada centímetro de la Tierra. Entonces son naves que están equipadas con las grandes herramientas de la ciencia de su tiempo, con telescopios, con aparatos de astronomía, con aparatos de geología, de meteorología, con pintores, con cartógrafos, con naturalistas, con médicos. Entonces hay un auge particular de la exploración científica, y desde luego que América es uno de los lugares en que se está desarrollando ese proceso. Ese auge de la exploración se va a ver reflejada en un incremento de información en Europa tremenda sobre el mundo. Pensemos probablemente el tema de la cartografía en el siglo XVIII. Entonces, los grandes centros culturales europeos tienen mapas, centros de geografía que tienen el mundo entero, por decirlo, en sus manos, ¿no? Atlas, grandes mapas con mayor precisión, y parece entonces ser manifestaciones en que esa ciencia europea, pues, parece sentir control y dominio sobre el mundo. Algunas instituciones que se crean o que se fortalecen en ese periodo también hacen parte de esta historia, que son los grandes museos europeos, museos de historia natural, los grandes museos nacionales, y los jardines botánicos. Casi todas las capitales europeas, Londres, París, Berlín, Madrid, en Suecia, desde luego, empiezan a aparecer todas estas expresiones de lugares en donde se exhibe, en donde se colecciona, en donde se ordena los productos de toda esta investigación alrededor del mundo, ¿no? Entonces son centros de acopio, de colecciones que en Europa se vuelven símbolos de poder, ¿no? Si ustedes miran los grandes museos europeos, que son expresiones de la ilustración, como el Museo Británico, los grandes museos de París, insisto, de casi cualquier museo de historia natural de Madrid, o los grandes reales jardines botánicos, pues son expresiones en las cuales Europa está mostrando sus posesiones, está mostrando su conocimiento sobre el resto del mundo, ¿no? Entonces, en ese contexto también tiene mucho sentido toda esta ciencia linneana, todo este auge de la clasificación de la que vamos a hablar ahora más adelante. Entonces, hay un montón de elementos que estaba mencionando, ¿cierto? La ilustración y su relación con Europa, con la consolidación de Europa como centro de una historia global. Entonces, pues está el tema de la exploración, los museos y los jardines. Desde luego está entonces asociado con lo anterior la necesidad de ordenar, de poder nombrar, de poder clasificar todo. Todo eso es la era de la clasificación, ¿no? Es como la era en que surge la química moderna, pero es la era en que se quiere ordenar los animales, las plantas, las piedras, las nubes. Todo parece ser objeto de clasificación que va a volcarse sobre tratados que quieren recoger el mundo entero. Entonces, por eso también la ilustración tiene una característica importante, que son las grandes enciclopedias o los grandes diccionarios. Pues la más notable, pues, la enciclopedia francesa, en donde Europa quiere mostrar, poner en un solo lugar el conocimiento del mundo entero. Es un momento también de consolidación de una autopercepción europea como centro del mundo. Entonces también es un momento de encuentros con otras culturas, en los cuales pues hay una asimetría, ¿no? Europa siente que es el centro de la razón, de la fe, de la verdad, y de alguna manera pues toda esta expansión fascinante de la ciencia europea también tiene pues un lado de que hay que mirar con cuidado, de silenciamiento, digamos de una mirada no siempre amable con las otras culturas. Curiosamente, por ejemplo, pues, la ilustración es el gran periodo del comercio global, de alguna manera de un mundo cosmopolita,
pero la mercancía más de mayor importancia en el siglo XVIII podría ser los seres humanos, podrían ser los esclavos. Entonces, es un momento, como todos los momentos históricos, que tiene ese lado que podría ser importante también mirar entre el proyecto cosmopolita de igualdad, de una razón para todos y pues la centralidad de esas ideas en una parte del mundo que es Europa. Entonces, pues habría que mirar un poquito si la ilustración que aprendemos que es un movimiento que nos genera posibilidades de pensar libremente, así lo es, también tiene un elemento, digamos, de dominio por ser centrado en una parte del mundo. Bien, entonces me alargué un poquito con el contexto político general de estas grandes empresas científicas europeas, pero pues estamos viendo cómo desde los descubrimientos, desde el Renacimiento, hay una fascinación por lo exótico, por lo extraño, por lo lejano. Va a tomar un auge tremendo, así como es importante como muestra de poder imperial o de los príncipes de las grandes familias europeas, colecciones de arte. También empieza a aparecer en los grandes palacios colecciones de objetos de historia natural, objetos exóticos, plantas fósiles, plantas disecadas, animales disecados, toda clase de artefactos que se tratan de ordenar. Y pues los príncipes tienen salones en los que exhiben, y entre más raro y más lejano y más cantidad de objetos tengan, pues parece, claro, son objetos difíciles de adquirir y son costosos. Y eso se va a ir transformando, esos gabinetes de curiosidades que fueron tan importantes en el Renacimiento, van algunos a convertirse en la semilla de grandes proyectos oficiales de las grandes coronas, ¿no? Entonces, algunos van a ser parte del imperio, como lo decía hace un rato, los grandes museos nacionales o los jardines botánicos, los reales jardines botánicos en Europa, en donde ya de manera mucho más ordenada y sistemática, de hecho, se requiere de una ciencia muy potente para poder comentar, para poder entender, para poder clasificar todo ese mundo. En ese contexto es que va a vivir nuestro protagonista de hoy, que es Carlos Linneo, que vive justamente durante el siglo XVIII. Entonces, me concentraré un poco, claro, si hubiéramos aquí a botánicos para que habláramos un poquito de cómo opera el sistema de clasificación. Linneo, pues lo que hace es crear un sistema para nombrar todas las entidades naturales, particularmente en botánica, de una manera muy simple, de una manera muy sencilla, muy clara, centra su atención en los órganos de la flor y crea toda esta forma de tratar de ordenar el mundo de manera muy hábil, muy clara, muy limpia. No es el único que está en esa tarea, ni es la única manera de ordenar las plantas. Obviamente, la botánica y su taxonomía tienen historia, pero Linneo va a tener un éxito tremendo. Poco a poco, gradualmente, va a adquirir, va a ser adoptado, va a ser aceptado en la mayoría de las capitales europeas y entonces se va a convertir casi que en un lenguaje gradualmente para todos, digamos, por lo menos en la ciencia natural europea va a ser un lenguaje que va a ser pretendidamente universal. Más que los detalles, nos interesa entonces un poquito como el contexto en que Linneo propone ese sistema de ordenar el mundo. Como les digo, no es en el siglo XVIII el único esfuerzo de catalogar o establecer sistemas de clasificación, sino que es parte de la cultura europea en este momento. Algunas citas que me parecen que pueden ayudarnos a entender a Linneo, a entender el contexto en que está operando. Linneo pensaría que ese proyecto de la historia natural, el conocimiento de la naturaleza, es un proyecto estrechamente ligado a la economía y a la política. Entonces, no soy yo el que estoy diciendo que la historia natural tiene impacto o tiene importancia en la historia europea en términos más amplios, sino que Linneo mismo así lo quería. Él dice, un economista sin conocimiento de la naturaleza es como un físico que no sabe matemáticas, ¿no? La idea de economía, de ordenar la casa, tiene que ver con conocer los recursos naturales y poderlos usar. No solamente, ustedes saben que el sistema de clasificación de Linneo no es solamente taxonómico, sino que también quiere ilustrar sobre los usos de
de las plantas y los animales. Me permito leer un par de citas de él mismo en una conferencia que da en Uppsala, frente a la familia real y frente a una audiencia en la universidad, refiriéndose como a la importancia de la historia natural. Linneo fue una figura influyente también en la política sueca y en la historia de la academia sueca y de las universidades en Suecia. Y entonces se refiere a su trabajo de manera un poquito más amplia y me parecen atractivas estas citas. Dice lo siguiente, y además nos ayuda a entender como la ilustración misma, como la idea de lo que está pasando en el siglo XVIII en el mundo cultural intelectual europeo. Dice, es como, la ilustración tiene esta celebración de la importancia de las ciencias, ¿no? Nuestro pobre conocimiento de la ciencia nos obliga a comprarle a extranjeros hierbas medicinales, té, quina, que anualmente nos cuestan una grandiosa cantidad de dinero. Sin ciencia, nuestras sardinas serían pescadas por extranjeros, nuestras minas explotadas por extranjeros y nuestras bibliotecas invadidas por los trabajos de extranjeros. Esta es una idea que Suecia está diciendo, necesitamos ser muy buenos en ciencia para poder tener una economía sólida. Parecería como si se dirigiera tal vez a niños que hay allí de la familia real y empieza con este lenguaje. Sin ciencia, los demonios del bosque se esconderían detrás de cada arbusto y los fantasmas nos aterrorizarían en cada esquina oscura. Duendes, monstruos, espíritus de los ríos y los demás miembros de la banda de Lucifer vivirían entre nosotros como gatos pardos, y la superstición, la brujería, la magia negra rondarían entre nosotros como mosquitos. Entonces, a través del Linneo podemos aprender un poquito sobre esa ilustración, la idea de el triunfo de la razón sobre el dogma, pero una razón utilitaria, una razón al servicio de los grandes proyectos imperiales y económicos. Entonces, resumiendo un poco el objetivo de ese proyecto, si ustedes quieren, científico, político, económico de los grandes centros europeos, pues tiene que ver con clasificar para poder usar el mundo, es ponerlo en orden. Fíjense ustedes el poder que esto va a tener para Europa, ¿cierto? Ordenar la naturaleza y poder manifestar nosotros, o en este caso, pues la voz de Linneo, es el lenguaje adecuado para ordenar la naturaleza. Eso supone ponerle nombres a las cosas. Entonces, este es un tema que merece también cuidado, no lo voy a desarrollar con cuidado, pero las instrucciones que nos está dando Linneo es cómo nombrar las cosas, cómo bautizar puede ser una expresión que nos ayuda, ya que el bautismo cristiano es una forma de hacer parte de un orden, y poner nombres en latín a todas las cosas del mundo, bueno, a todas las plantas del mundo, pues es una forma de tener control sobre el mundo, ¿no? El nombrar no es un acto simplemente, no sé, pasivo o neutral, sino que ordena también y constituye como la posibilidad de hacer parte del mundo europeo de lo desconocido, poniéndole nombres en el lenguaje familiar de la ciencia. El latín, como ustedes saben, pues es el lenguaje de la ciencia, pero también es el lenguaje de las leyes, es el lenguaje de la iglesia, es el lenguaje del poder. Entonces está traduciendo ese mundo desconocido a un lenguaje familiar, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo, y pues desde luego en los lugares donde van a estar los exploradores, los centenares de discípulos de Linneo que va a tener o de corresponsales, pues son lugares que las culturas nativas saben de plantas, los nombran y las clasifican, pero de otra manera. Entonces, pues el tratar de convencer con razones justas de ciencia que todos llamemos a las cosas de la misma manera, pues termina siendo un acto muy poderoso, ¿no? Muy interesante. Al mismo tiempo, pues todo esto tiene una motivación no solo de nombrar la naturaleza, sino de usar la naturaleza, movilizar el mundo, llevarlo a estos museos y a estos jardines. Pero claro, lo que pasa es que es muy difícil, realmente imposible, llevarse las selvas americanas, el Amazonas, a Uppsala o a Madrid. Entonces, pues viene toda esta prácticas científicas de clasificar, nombrar, describir contextos y dibujar las plantas, ¿no? Se vuelve una práctica asociada a la botánica linneana, es la representación visual, y es que las plantas tal vez no se puedan llevar vivas, aunque ese es el interés de muchas, y muchas se pueden hacer aclimatar, pero en su mayoría las plantas del mundo viajan a Europa en hojas de papel.
viajan en imágenes de 2 dimensiones que se pueden ordenar de manera muy eficiente en libros o en catálogos o en archivos. La misma planta disecada pues es un artefacto muy, muy eficiente, ¿no? Porque permite aplanar y transportar y movilizar el mundo. Entonces, pues el lenguaje con el cual toda esta empresa se está logrando es el lenguaje lineal. Bien, entonces, pues claro, Linneo va a tener un impacto mundial tremendo. No hay tiempo para describir, ni yo la persona para escribir todo este proceso de cómo Linneo triunfa en Europa, cómo su sistema es atractivo y deciden adoptarlo los grandes centros de la ciencia. Linneo va a ser pues, miembro de la Real Sociedad de Londres y va a ser... Su tránsito a España pues, es interesante porque, como en otros lugares, hubo resistencia. Los botánicos locales de Madrid o en América también van a decir, no, pero podríamos pensar de otra manera. En fin, pero gradualmente, y no importa ahora las condiciones, finalmente, pues hay un momento en el cual, si queremos hacer parte de la historia natural europea, había que hablar el lenguaje lineal. Mutis es uno de los tempranos y conocedores, seguidores del sistema de clasificación lineal, y es un ejemplo de cómo se pone en práctica la Real Expedición Botánica, que para la audiencia nuestra es más familiar, pues va a ser una expresión de ese proyecto europeo de que estoy describiendo, de catalogar el mundo, en este caso en manos de la corona española, que decide adoptar oficialmente el sistema lineano como su lenguaje, y el jardín botánico, el Real Jardín Botánico, entrena a los naturalistas en ese lenguaje y les da instrucciones explícitas de, pues, no solamente las obras de Linneo, sino explícitas de cómo clasificar, cómo nombrar, cómo dibujar las plantas, y por eso el Real Jardín Botánico se vuelve un centro de acopio muy poderoso, porque España sigue siendo un imperio gigante. España invierte gigantes cantidades de dinero en la exploración natural de América. Está esperando que su economía, que está en crisis, digamos, va a recuperarse con un buen uso de los recursos naturales americanos. Entonces, esas frases de Linneo que decía hace un rato se interpretan de manera casi literal por parte de los asesores ministros de Carlos III, y el jardín botánico se vuelve una expresión de ese gran cometido de la conquista, digamos, del dominio de las... Entonces, yo creo que podemos ir como, simplemente ilustro con algunos ejemplos ese lenguaje. Aquí tenemos una de las plantas más importantes de la Real Expedición Botánica, una planta de quina, una planta medicinal. Hay una estrecha relación entre botánica y medicina en el siglo XVIII. Muchos de los grandes botánicos están interesados por los usos medicinales de las plantas, y ese es el gran interés español, ¿no? El proyecto de las Reales Expediciones Botánicas es un proyecto medicinal, es un proyecto que quiere, desde el descubrimiento, desde los primeros viajeros, si ustedes piensan en Colón y los que lo siguieron, los naturalistas y los primeros cronistas estaban obsesionados con el dorado vegetal, ¿no? Con la riqueza de las plantas, no solo como alimentos, sino de manera bastante particular de las plantas y sus usos medicinales. La quina, pues es un ejemplo tremendo porque reúne todos estos problemas de Linneo, el gran proyecto económico español, y luego esa tensión ya aquí en la Nueva Granada con criollos haciendo historia natural con sistemas de clasificación europeos como es el lineal. Entonces, esta es una planta muy importante, tal vez la más importante de la ilustración. La medicina tiene una característica que es fundamental para los proyectos de expansión europea, y es que al parecer su corteza tiene efectos que ayudan a curar las fiebres tropicales, la malaria. Entonces, pues imagínense el poder de una medicina que mantiene sanos a los viajeros europeos en el trópico, ¿no? Entonces, obviamente es muy costoso la idea. Entonces, ahí Mutis y España se ponen en un interés particular en la quina. Y bueno, es una historia que es otra historia, podríamos hacer una conversación larga sobre la quina, pero Mutis elige desde luego usar la clasificación lineana. Parte de la correspondencia que tiene con Linneo tiene que ver con estas plantas de quina. Él le manda dibujos, le manda descripciones,
Y es gracias al Linneo que las especies empiezan a tener los nombres que hoy tienen o que tuvieron en su momento el lineanes. Esta es la Cinchona cordifolia, que es el nombre que tiene lineano, que adopta el género de las quinas y que tiene diferentes especies, y eso es un debate taxonómico muy complejo de buscar cuáles son los que realmente sirven. Es Linneo el que, por ejemplo, denomina una de las quinas Cinchona officinalis, que es como la verdadera quina, la que sí cura la malaria. Entonces, pues la autoridad linneana en estos términos es fundamental. Entonces, ciertamente hay una correspondencia entre Mutis y Linneo. Hay que tal vez poner en contexto también esta situación, y es que Linneo tiene una correspondencia brutal con gente en todo el mundo, ¿no? No es Mutis el único, son centenares de naturalistas, médicos, botánicos, viajeros que tienen correspondencia permanente con Linneo. Uno pensaría que hoy no tenemos tiempo por estar pegados al internet, a las redes sociales, a todo este mundo de pero yo creo que Linneo todo el día estaba leyendo correspondencia y escribiendo cartas, ¿no? Pero tenía unas redes muy poderosas. Entre ellos está José Celestino Mutis, con quien crea una relación y algunas cartas que van y vienen, pero Linneo no está muy seguro ni siquiera dónde está Mutis, pero le está mandando materiales muy interesantes para su gran proyecto. Entonces, fíjense, finalmente Linneo va a jugar un papel tremendo de ser el centro de acopio de un proyecto global, ¿no? Ya si yo quiero proclamar el descubrimiento de una nueva especie, pues básicamente tendría que casi que preguntarle a Linneo si ya lo tiene, porque si ya lo tiene, entonces no habría descubrimiento. Es un poco la relación que tiene Linneo con muchos viajeros, y él sabe más de plantas, posiblemente que nadie en el mundo, porque tiene más información que nadie en el mundo. Entonces, pues, pero tiene estos corresponsales que le llevan plantas no solo de la Nueva Granada o de otros lugares de América, sino del planeta, casi del planeta entero. Bien, entonces como podríamos ver en esta imagen, pues hay unos códigos. O sea, esto es un dibujo de un árbol de quina. Yo no sé si ustedes han visto un árbol de quina, pero pues no se parece mucho a esto. Esto es un esquema a la medida del lenguaje lineano. Abajo están las disecciones de la flor para que quede en una clase correspondiente, la forma de la hoja, la posición de los tallos, etcétera. Entonces se dibuja el mundo y se producen estas bellas colecciones de plantas con una lente, que es el mundo de Linneo. Aquí están otro ejemplo, todas tienen abajo disecciones para poder acomodar, digamos, en un orden taxonómico adecuado todas estas representaciones. Y como ustedes saben, pues gracias a Mutis y al grupo de pintores que están alrededor de él en la Nueva Granada, pues se va a producir una bellísima obra científica, gráfica, artística, lineana en el mundo. Hay otros notables viajeros, lástima que Santiago no esté aquí para que nos cuente, lineanos anteriores a Mutis, que usando el sistema Visitar en América, como es Jacan, que estuvo en el Caribe y es, digamos, pionero tal vez en el tema del uso de los sistemas de clasificación lineanos para observar las plantas americanas. Entonces, ese es el contexto que les estaba describiendo, las instrucciones que da Casimiro Gómez Ortega, director del Real Jardín Botánico, a todas las grandes expediciones en América. Son instrucciones lineanas, pero también son instrucciones a ponerle atención a cierto tipo de plantas útiles en medicina, al tratar de poderlas transportar, lo cual ahí ven ustedes dibujos de cajones que permiten proteger a las plantas en viajes transatlánticos con relativo, más bien pobre éxito, porque es muy difícil, ¿no? Entonces es muy difícil. Luego más adelante con invernaderos y mayores conocimientos de agricultura, pues muchas plantas americanas van a terminar bien adaptadas a Europa, como es el caso, no sé, de plantas como la papa o el tomate, etc. Pero bien, eso es un poco Bien, entonces yo ya hablé un poco de la recolección de esos datos y centralizados en Europa,
y cómo la filosofía botánica, como se llama una de las grandes obras de Linneo, pues es la expresión de ese gran cometido de ordenar el mundo de manera racional, de manera simple, de manera efectiva, y que tiene como una de sus consecuencias pues la consolidación de unos centros que en la historia de la ciencia siempre van a operar. Pues yo creo que puedo ir cerrando allí esperando que tal vez haya espacio para algunos comentarios. Podríamos ampliar temas si hay tiempo, si hay deseos, si hay interés. Como siempre en estas presentaciones virtuales uno se siente un poquito solo. No sé a quién le estoy hablando realmente, si están viéndolo en algún tipo de red, si pueden comunicarse, pero bueno, espero haya sido una reflexión un poquito general sobre eh, el contexto en el cual estas importantes relaciones entre científicos, en este caso suecos y españoles en la Nueva Granada, podríamos elaborar un poquito más sobre, hago algún comentario, un par de comentarios tal vez antes de cerrar. Uno es que se crea desde luego una relación de Linneo no solo con Mutis, sino con sus colaboradores americanos, es decir, con los criollos, no solo en la Nueva Granada, sino en las capitales americanas. En otros con, inclusive con mayor resistencia. En México, por ejemplo, con una tradición, digamos, mexicana muy potente en el conocimiento de plantas, hay mayor resistencia de parte de los criollos al uso de este sistema de clasificación, pero en general, pues finalmente va a terminar triunfando. Entonces va a ser adoptado no solamente por europeos que viajan a América, sino por americanos. Y luego van a aparecer el uso de herramientas lineanas al servicio de los mismos criollos, ¿no? Y se van a nombrar plantas ya con nombres de pronto honrando figuras americanas, pero siguiendo parámetros lineanos. Lo otro que tal vez omití comentar, pero que puede ser muy interesante, es la relación de todos estos proyectos con las culturas nativas, con las culturas indígenas, con los saberes sobre plantas americanos, que desde luego pues son traducidos, ¿no? Es la idea del eurocentrismo, es como el éxito del eurocentrismo tiene que ver con poder yo convertirme en el traductor de otros saberes. Entonces, todos estos viajeros no solamente están tratando de entender y apropiarse y movilizar la naturaleza, sino también los saberes de otras culturas. Pero entonces viene esa relación que es, los viajeros tienen que usar los saberes de los nativos, pero al mismo tiempo los tienen que traducir. Y pues es una historia también que es interesante, ¿no? Como el sistema lineano, obviamente, termina dejando poco espacio para formas de ordenar las plantas de las culturas nativas americanas, que sin duda pues conocían su vegetación y conocían sus plantas, sino que no usaban género y especie o no usaban conceptos como familia. Y esta concepción lineana pues también tiene una idea detrás de el orden de la creación, ¿no? Finalmente estamos en una época en que todavía impera la idea de que el orden natural es el orden del diseño del mundo por parte de un creador que permite leer el mundo de manera racional. Entonces, así como Isaac Newton quiere expresar el orden del mundo en leyes matemáticas, de alguna manera, en historia natural, Linneo también está jugando ese papel. Bien, espero que algunas de estas ideas un poquito desordenadas o más bien de charla informal les sea interesante. Voy a suspender por ahora. No sé si haya manera de, de escucharlos, de que puedan hablar o a través del chat. Carolina, si me quieres guiar en esto, pero aquí voy a detener la presentación. Mauricio, sí, hola, tenemos el siguiente comentario. Las plantas deberían volver a ser importantes hoy en día para la ciencia. Perdona, las plantas deberían volver a ser importantes hoy para... Hoy en día para la ciencia. Sin duda, ¿cómo no? Creo que uno de los, pues no es mi tema, yo no soy experto en temas ambientales, pero las plantas hacen parte de nuestro planeta y nos pueden ayudar a salvarlo y su cuidado es tan esencial como el resto del planeta.
No sé exactamente a qué se refiere a nuestro oyente, pero sin duda que uno de los grandes retos de las ciencias hoy en día pues es el reto ambiental y, y el conocimiento de las plantas pues tendrían que, yo creo, yo no creo que eso se hayan ignorado, tal vez deberían tener un impacto mayor, eh, pero sin duda. Gracias, Mauricio. Y Ana María Margarita Ardila te pregunta, ¿en qué lugar está el Real Jardín Botánico? Pues hay jardines botánicos en casi todas las capitales de Europa, pero el Real Jardín Botánico de Madrid está en el centro de Madrid, es un sitio especialmente bello. Tiene no solamente un jardín en donde uno puede conocer plantas europeas y de otros lugares del mundo, sino que tiene un lugar que para mí ha sido muy importante porque tiene un archivo. Entonces, hay un archivo histórico de enorme importancia, que es el archivo del Real Jardín Botánico, donde se guardan hoy en día todos los productos de la Real Expedición Botánica y de las expediciones botánicas americanas, que entonces es un lugar único para conocer todos estos dibujos cuento un poquito la historia para orientar toda la obra de José Celestino Mutis y sus pintores, que son miles de representaciones de plantas bellísimas, fueron decomisadas en 1816 por Pablo Murillo. Todos los materiales de la Real Expedición Botánica fueron llevados a Madrid, como era pues el orden de quienes habían financiado todo ese proyecto, y permanecen en Madrid. Entonces, hoy en día toda la obra de Muti ahora ha habido un interés colombiano-español por publicar y se ha publicado parte de esa obra, pero no la totalidad. Pero sí es el lugar donde están esas colecciones bellísimas de plantas en el centro de Madrid. Creo que fácilmente en Google encuentras eh, en dónde está, pero es en Madrid. Ahora, como te decía, pues hay jardines botánicos y en cada ciudad son emblemáticos de su historia, ¿no? De su potencia imperial en algún momento. Entonces, Kew Gardens en Londres, el Jardín de las Plantas de París, y los grandes museos son parte de esta historia. Tenemos otra pregunta, esta nos la hace Flor Marina. Pregunta, ¿cómo llegó el conocimiento para dibujar las láminas de la Real Expedición Botánica a los pintores americanos que acompañaron la expedición? Sí, muy buena pregunta, muy bonita pregunta. Yo escribí un libro que fue mi tesis de doctorado, o sea, lo escribí hace tiempo, que se llama Remedios para el Imperio, Historia Natural y la Apropiación del Nuevo Mundo. Buena parte del libro es sobre esa pregunta, así haciéndole propaganda al libro, porque parte del proceso que quise describir es el proceso de cómo se entrenaron un grupo de pintores a ver el mundo, a dibujarlo siguiendo el lenguaje lineal. Entonces, ellos tenían que copiar, dibujar plantas americanas, pero no a la manera de un artista decorativo, sino tenían que saber dibujar aquellas cosas que son particularmente útiles para la clasificación. Entonces, el pintor tiene que ser cuidadosamente entrenado en el reconocimiento de ciertas características. Un dibujo de una planta es útil cuando permite ver los elementos claves para una clasificación, en este caso lineal. Entonces era imposible que el dibujo no tuviera la estructura floral, o que no tuviera la forma de la hoja, o que no tuviera ciertos elementos. Entonces en eso Mutis va a jugar un papel clave. Una de las cosas que encontré yo en los archivos del Real Jardín Botánico y que es fascinante es las anotaciones que Mutis hace a los dibujos de sus pintores, corrigiéndolos, diciéndoles, esto no lo pintes así, tienes que corregirlo por tal razón, siempre indicándoles cómo dibujar. Por ejemplo, al dibujar una hoja, para poder ser fieles al sistema lineano, tendría que seguir uno de los tipos de hoja que Linneo describe. Entonces, tiene forma de corazón, de lanza o oval, son muchas, pero
Entonces tendría que seguir como una lente, no sé si me hago entender, y Mutis juega un papel tremendo allí, pero eso es una historia que otros han trabajado y conocen mejor que yo, historiadores de la expedición botánica, pero es un trabajo fascinante porque la mayoría de estos pintores son americanos. Es un equipo grande, una escuela de pintura, de hecho hay una escuela en donde se entrenan a los pintores y la mayoría son jóvenes americanos. Algunas veces traen pintores ya entrenados en escuelas de arte europeas, pero a Mutis no le gusta porque él quiere necesita como guiarlos de manera muy cuidadosa en una manera de pintar. Y a veces los europeos que llegaban con habilidades posiblemente artísticas mayores, no le servían tanto al proyecto de clasificación. Entonces, es una bonita pregunta y pues allí yo trato de contar algo de eso. Y claro, pues es un tema de una empresa en la Nueva Granada con la mayoría de ellos americanos. Gracias. Jorge Yepes pregunta, ¿en la América Española hubo otro evento similar a la expedición botánica? Muchos, sin duda. El Jardín Botánico de Madrid, bajo el auspicio de los Borbones, de Carlos III, financió una serie de reales expediciones botánicas que viajan y quieren cubrir todo el territorio americano. De hecho, la Nueva Granada no es una expedición como tal. Mutis viaja como médico del virrey y él logra, después que se financie pues, su proyecto de una expedición, pero estando acá. Pero los otros, que son las expediciones de Perú y Chile, con los botánicos Ruiz y Pavón, o las expediciones a la Nueva España, con otros expedicionarios, pues entonces España fue la nación que más dinero invirtió en la exploración de plantas en el siglo XVIII, con múltiples proyectos de naturaleza similar a la Real Expedición Botánica a lo largo de todo el continente. Entonces, todo ese material es el que pensaba España centrar en Madrid y pues convertir Madrid en un centro de producción comercial, de circulación de plantas, la mayoría de ellas medicinales, pero entonces esta es una historia que va desde México hasta la Patagonia, casi podríamos decir, el proyecto de clasificación de plantas. Mutis juega un capítulo que es el Nuevo Reino de Granada o esta zona, digamos, alrededor de donde él habita, que es Santa Fe, Bogotá, Mariquita y regiones cercanas a donde estamos ahora. No tenemos más preguntas, Mauricio. Bueno, pero estaban muy buenas las que hicieron, les agradezco un montón las preguntas y bueno, Carolina y todos, muchas gracias por la invitación, espero que sea interesante, pues es un tema para seguir explorando con más cuidado. Hay una literatura de varios colegas míos sobre el tema de las expediciones, sobre Mutis, sobre Linneo, pues para quien le interese, con gusto le damos información.